Sí, sí, sí. Bueno, pues bienvenidos, estimados compañeros. Jesús. Hoy es jueves 11 de agosto del 2022. Son aproximadamente las 8:01. El horario que consideramos es el de la Ciudad de México. Y damos inicio todavía al sexto día. Oh, Somos un grupo de amigos que estudiamos, o por lo menos tenemos la meta de estudiar los escritos de Sigmund Freud. Voy a aclarar que no somos especialistas ni expertos en la materia, por lo que nuestros puntos de vista son solamente eso, comentarios personales que sin duda cualquier académico los puede mejorar, o inclusive cualquier persona, ¿no? Nuestra guía es el entusiasmo por aprender, y hoy abordaremos la lectura, observación de un caso severo de hemianestesia en un varón histérico, escrito en 1886. 86. Así es. Tú dime si quieres comenzar. Yo tengo una presentación. No, no, como lo hemos estado haciendo con tu presentación. Sí, Y sí, ahí sí. sobre la marcha vamos modificando, vamos moviendo, vamos Sí, argumentando. sí, fíjate que ahora va a estar un poco más técnica la cuestión porque no somos médicos. Así Entonces, es. vamos a tratar de comentar y mis comentarios casi van al final. Bueno, y voy a compartir pantalla. Todos tenemos, eh, ahí está, y está en modo de edición. ¿Sí ya se ve? Sí, ¿Sí se ve esta? Ok. ahora sí ya pusiste a Freud ya más acabado. Ajá, sí puse esa porque es el hombre medio, ¿no? Entre el Freud viejo y el Freud joven. Ujú. Pues mira, voy a empezar con un poco de hablar de alguno de los actores en el texto. Theodor Meiner, así lo busqué y encontré su pronunciación en alemán, y Ujú. según esto se pronuncia Meiner. Él tenía 58 años cuando murió. Estuvo entre Alemania y Viena, ahí haciendo sus Sus viajes, estudios. Ujú. sus estadías principalmente, al igual que Charcot, era neurólogo y psiquiatra, y además anatomista, que ya vimos que Charcot al final de sus días también le gustó mucho la anatomía, o parte de ella, ¿no? Que combinó con la patología, ¿no? Ujú. Fue director y catedrático de la Universidad de Viena, y sus contribuciones a la anatomía patológica fueron las que sobresalieron. Aquí, claro, fue maestro de Freud. Sí. De hecho, lo menciona en Oh, su texto. Dime. sí, aunque tengo entendido, o sea, sí era maestro, pero como que hubo un cierto pique entre ellos, o sea, como Sí. que no era precisamente el alumno más querido. Ah, A ah, pesar de que como quiera Mayernet, como que sí le reconocía sí, pues, sus dones intelectuales, por decirlo de alguna manera. sí, 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 totalmente de acuerdo. Y aquí, Según he leído, pues por sí, ahí, ¿no? O sea, sí, sí. También leí algo así, que al final de sus días se reconcilió con Freud, ¿no? incluso le quería dejar así como que su puesto en cierto hospital, pero Freud no quiso. Ah, esa parte no la leí, pero Hasta donde tengo entendido, no, tampoco es 100% seguro. ajá. Y aquí están los dos en la línea del tiempo. Del lado está Maina. Coincidieron cuando él tenía 53 y Freud tenía 30. Fueron 6 meses después de que regresó de París, Ujú. ahí de las Artes-Prie. Entonces ahí los tienen, más o menos, pues dejé la misma imagen, no hay tantos de Freud a esa edad, Pues es que entonces son seis todavía meses. todavía Ajá, es joven realmente. Freud. Freud. Ajá. Y bueno, unos antecedentes. Freud leyó esta, vamos a llamarle monografía, y ante la comunidad médica, vamos a ver ahorita por qué, llamada sobre la historia en el hombre. Había leído. Después Maina, su maestro, dijo: oye, ¿sabes qué? Te voy a desafiar a que me presentes un caso masculino de histeria. Porque lo que tú me estás diciendo, como vimos las sesiones anteriores, es insólito. Y Freud, pues debido a ello, presentó un caso para esa demostración con ayuda de un laringólogo. Cabe mencionar aquí que trató de buscar ayuda del hospital en el cual trabajaba, pero le Y no. negaron los pacientes. No, ¿cómo te vas a llevar a mis enfermos a hacer ahí una exhibición de su enfermedad?
Pues fíjate que Ajá, yo como lo percibo más que cómo te vas a llevar a mis enfermos, es precisamente parte del mismo reto de ajá, Mindfulness. O sea, yo siento que ese desafío, más que un desafío en pro de la ciencia, ajá. fue estás diciendo cosas descabelladas. No se puede, es más, te reto que lo hagas. A ver, demuéstramelo. Y Bueno, precisamente por eso mismo le negaban los pacientes. los No, no, tú no pacientes. puedes ver nada aquí, tú no. O sea, como dándole la razón al maestro, a Ujú, Maerner, de ujú. decir, no nos vas a hacer perder el tiempo. O sea, no es posible lo que tú estás diciendo, entonces déjame buscar realmente qué tiene y cómo se cura en lugar de perder el tiempo pensando que es histeria. Sí, Lo, sí. lo siento más con ese tinte. Sí, eso yo lo entendí con otro tinte, pero muy interesante tu punto de vista. De Y que más porque Freud sí se lo toma literal y es, no ujú. que no, mira, aquí está un Sí, caso. sí, sí. Sí, pero también la sufrió, ¿no? O sea, no fue tan fácil Claro, llegar a encontrarlo. De hecho, fue fue un reto una importante. recomendación de un recomendado y ya a través de El laringólogo. conocido de un amigo, de no sé quién. Sí, justamente, ¿no? Entonces ahí vemos que también Freud tenía ahí cierto cariño de parte de sus coetáneos y colegas. Claro, ¿Cómo entendí la estructura del texto? Aquí yo hablo ahorita de la estructura y no tanto las ideas, porque este es un claro. texto en el que de mi parte puedo aportar pocas ideas o comentarios personales, entonces lo divido así. Yo lo entiendo que en la primera parte hace una presentación del caso de la histeria, aquí voy a añadir masculina, que le voy a poner en negrita, ante la Comunidad Médica de Viena, y esta obviamente fue impulsada o recomendado por su maestro Meine. Aquí hace una aclaración Freud en esa presentación que él usa las categorías de neurosis que Charcot había establecido, que son los Es signos cierto. somáticos de la histeria y los estigmas histéricos. Ujú, Somático se refiere al cuerpo y estigma se refiere a lesiones. ujú. Entonces, la segunda parte, la siguiente parte habla sobre los síntomas del enfermo, que es prácticamente el total de, bueno, Es, los síntomas no sí, es el total, sino la revisión del enfermo, terminamos los síntomas, la revisión del enfermo obviamente es la que lleva la mayor parte del texto. del texto. Y al final, aunque él nos da unas conclusiones, yo saqué algunas que entiendo como conclusiones o se pueden entender como conclusiones y así divido la estructura del texto que vamos a comentar. Eh, Se habla de una enfermedad a través de todo el texto y por eso vamos a necesitar pues, la siguiente definición que es amianestesia, que es la pérdida de todo tipo de sensibilidad de un hemicuerpo y la hemicuerpo es cada una de las partes en las que se divide el cuerpo a través del plano sagital. Entonces, en esta parte de acá tenemos un dibujito que precisamente hace esa división, ¿no? El hemicuerpo, aquí del que está hablando Freud, es el izquierdo, viéndolo de Ujú. frente al individuo, y o más bien el izquierdo Del individuo. del individuo, sí, porque si lo ves de frente, Sería nuestro derecho. es nuestro derecho, sí. Es del individuo, ajá, la parte sagital es la que menciona acá y la vamos a ocupar mucho porque esa parte sagital es importante para el estudio. Entonces, esta es una de las definiciones. Entonces, hemianestesia es la pérdida de toda sensibilidad Ujú. de algún lado, ¿no? Sí. De algún hemicuerpo. Freud empieza a dar los datos del enfermo de esta enfermedad, hemianestesia. Es un hombre cincelador. Aquí cuando leí la palabra cincelador, pensé que se refería a una persona que, con el cincel, el Sí, sí, cincel sí. de albañil, Sí, pero sí, ya, ajá, pero después, más adelante, hay una frase que comenta Freud acerca de este señor, donde dice que sus pensamientos estaban dirigidos exclusivamente a perfeccionar su arte. Entonces yo leyó, lo pensé en un cincelador, pero como Miguel Ángel o algo así, ajá, ¿sabes? es lo que te iba, leyó y pintó mucho. Sí, O dibujó mucho. Entonces, sí. cincelador, me imagino que se refiere más bien a una persona, entiendo con estos comentarios, que Es pinta, ¿no? esculturas. O, o, Que es o, esculturas, o que es que se dedica al escultura. arte. Sí, sí, sí. Entonces, cincelador, pues sí, digo, por ahí, fíjate que, a que sí, como me dices,
puede ser escultor, pero se me hace raro que no hayan utilizado escultor. Entonces ahí dejamos como que la duda, ¿no? Pues Ajá. se dedica al arte, ¿no? O sea, porque también si lo vemos como pintor, ¿por qué no usó la palabra pintor? Ajá, sí, es que, bueno, pues todos Yo ahí uno. siento como que en ese tiempo como que un poquito de todo, pues Miguel Ángel no nada más Sí, sí, cincelaba, no nada más hizo el David, también hizo la Capilla sí. Sixtina, sí, Ajá, como bueno, que abarca varias partes, sí, y así ahí yo lo no. entiendo. Ah, sí, ajá. Bueno, yo lo que ya te dije, tenía 29 años, era prácticamente de la edad de Freud, un año Sí, sí, menor, sí. meses quizás. Su nombre era August y aquí me mencionó que Freud menciona que era inteligente. Me llama mucho la atención porque por lo menos, y de por qué llegamos aquí, habíamos propuesto en algún momento leer algunos casos de histeria y yo había observado que a sus pacientes siempre, o los que estaban de su lado en su análisis, pues tiene una tendencia hacia la inteligencia y ya veo que desde aquí hace esa caracterización de, son inteligentes, ¿no? Fíjate que Entonces, nunca me he puesto a investigar en tiempo, ajá, pero tengo entendido que los términos como estúpido, como mongólico, ese tipo de términos que ahorita los vemos como no científicos, ajá. tengo entendido que en algún momento fueron parte del vocabulario médico. Entonces, no sé si Mm, tenga algo que ver. O sea, estoy disparando al aire, ¿verdad? No sé, ujú, pero probablemente por ahí tenga algo que ver. ¿Y por qué dice son inteligentes o de poca inteligencia? ujú. Y yo observo, y quién sabe, a lo mejor es una hipótesis, Ujú, y cuando habla de inteligencia, entiendo que tiene la capacidad de expresar su enfermedad o sus síntomas, que es lo que vamos a ver, y como tiene esa capacidad, entonces están validando sus ajá, síntomas, sí, ¿no? Sí, yo sí, por ahí sí. lo entiendo, pero como tú dices, habrá que ver. Como que es consciente, básicamente. Ajá, exacto, sí. Bueno, este señor, August, pues sufrió mucho. Su padre murió a los 48 años a causa de la enfermedad de Bright y fue maestro bodeguero, bebedor y tenía un ánimo muy colérico. Fíjate que Ujú, la enfermedad de Brick tiene que ver con un dolor lumbar, vómitos fuertes, fiebres, edemas, etcétera. Entonces, eh, y finalmente, pues mueren de hipertensión arterial o de cualquier otra actividad, pero a eso se refiere la enfermedad de Brick. Su madre muerta de tuberculosis a la edad de 46 años. Fíjate que yo no sabía que era tuberculosis y me di como que el tiempo de investigar y de ver algunas, por lo menos imágenes. Y entonces tuberculosis es una enfermedad que tiene una afección o que afecta directamente a los pulmones, pero que se puede transferir a los demás cuerpos, ujú. ocasionándoles algunos daños, lo vamos a decir, algunas fisuras, ¿no? Algunas inflamaciones. Entonces ella murió a los 46 años. eh, Y este August era niño, ¿no? En ese entonces. O ya era adulto. August, no, pues El tenía, paciente, cuando no, murió la mamá, no era no, tan grande, ¿no? no dice ahí exactamente bien la edad. Sí, sí traté de De indagar un entenderla, poquito. pero no hay mucho que hable Ujú, Freud acerca de ello. Pero si tú ves el método, es el mismo método que estaba utilizando para el caso de histeria, de uno de los casos de histeria que analizamos. Empieza a hablar de la ujú. familia. Sí, es una Ajá, estructura similar. eso, exacto. Ya desde aquí la empiezo a ver. Los hijos de esta pareja son seis. El mayor, Ujú, que era libertino, ahí utilizando otra palabra, el traductor, pero la palabra equivalente es libertino. También fue muerto porque se enfermó de algo, de una encefálica luética, de una afección encefálica luética, que quiere decir, luética tiene que ver con sífilis. ujú. Entonces, la sífilis se le subió al encéfalo, este, Oh, al sistema encefálico y pues, se murió, ¿no? sí, claro. Eh, También fue diagnosticado histérico, casualmente. no, ese fue el mayor, Digo, el segundo, perdón, el perdón. segundo, ajá, que aquí no lo puse con naranja, porque ese es por lo menos el único vivo hasta el momento. Sí, es Fue el que diagnosticado estaba, todavía era presente. ajá, fue diagnosticado histérico y confirmado. Cuando digo diagnosticado es que Freud encontró al médico que lo Indicios. diagnosticó, Ujú. entonces ahí hay una corroboración de ese diagnóstico.
El tercero fue un desertor militar, desapareció, prácticamente es equivalente Que no se sabe si en ese momento está vivo o muerto, o ajá, sea, está sí, fuera del sí, mapa. así es, estaba ausente. El cuarto y el quinto, pues fueron muertos a tierna edad, y el último, Agus, es el enfermo, ¿no? Ujú. Entonces, estos son los datos familiares del enfermo, y si ves, pues ya la lleva difícil, ¿no? Sí, cómo Ya, no. ya la lleva difícil. Ahora, antecedentes del enfermo, ¿cómo nos lo presenta Freud? Dice que tuvo un desarrollo infantil normal. Aquí aclara, sin espasmos. Espasmos son movimientos involuntarios del Ujú. cuerpo, convulsiones, etcétera, ¿no? Yo siento que esa parte la dijo para que no dijera, no, no es histeria, viene desde antes, como que Ah, está diciendo, miren, 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 o sea, no trae historial de sí, nada sí, de sí. esto, o sea, no traía espasmos, su niñez fue normal como la tuya, Ujú. como la mía, como la de todos aquí presentes, como que haciendo hincapié en algo. No sé por qué espasmos específicamente, a lo mejor era un Sí. indicio en ese momento importante de algo, porque sí lo aclara y se me hace muy gracioso. O sea, Mm, pues todos Fíjate tenemos que, espasmos de vez en cuando, ¿no? mira, yo no lo había pensado así, pero puede ser, ¿eh? Puede ser que tenga razón, porque sí hace la aclaración de que son espasmos. Es muy interesante, que es como justificándose, no está bien de Sí, niño, ¿no? Y es inteligente, y como que suele poner un contexto de lo que está diciendo este paciente, pues es verdad, ¿no? sí, sí, O como no. que no me lo estoy inventando yo. Sí, 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 ok. Entonces, fíjate, aquí nada más me sale la duda. Así, ¿la histeria ya en cierto punto solamente la pueden tener los adultos o también los niños? Pues es que en ese momento solamente eran mujeres y adultas. Y ahorita, Ahorita ya se podría hablar de una histeria infantil. ok, O ok. sea, como se puede hablar de una depresión infantil, como se puede hablar de... Sí, 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 sí. No es limitado, a lo mejor no lo vas a encontrar en cantidades grandes, Sí, sí, sí. pero de que pueda haber, no le veo por qué no. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a pasar esta por acá. ¿Sí, se sigue viendo o todavía no se ve? Ahora se ve nada más una línea blanca. A ver ahí. Antecedentes del enfermo. Antecedentes. Ah, está. Lo que pasa es que moví la presentación para acá, pero bueno. Ay, ay, Este fue atropellado a los 8 años, y de este accidente se dañó el tímpano derecho, ujú, se lo rompió más bien, ajá. Y a claro. consecuencia de esto, dice Freud que enfermó, más bien el paciente dice que enfermó 6 meses y tuvo secuelas durante 2 años más, que se caracterizaban por una torpeza mental, ajá, y por un vértigo. El vértigo es una sensación de Sí, movimiento. mareos de Sí, movimiento. ajá. Que Eh, luego piensas, oye, pues se le reventó el tímpano. Pues, pues ¿cómo sí, no, verdad? cómo El no, equilibrio ahí ajá. se perdió. Así es. El ensimismado y antisocial de su comportamiento de August fue después Ujú, de la muerte de muerte sus de sus padres. padres. Entonces, aquí no dice la edad y me confunde, porque fíjate que lo pone después de los 8 años. Entonces, no sé qué tanto, si los hijos se tenían, o sea, puede ser que no haya pasado tanto tiempo, ¿eh? Ujú, Porque si tuvieron hijos a los 20 años y murieron a los sí, 48, entonces, prácticamente es la edad de August, pero como fue el menor, o sea, sí puede coincidir, ¿no? De sí. que no tenía Sí, es mucho que a mí tiempo. me da la impresión de que murieron cuando él era niño. Ajá, O bueno, a lo mejor no niño, pero ya no, o sea, todavía s- no era adulto, vaya. sí, así es. Tenía unos estados de irritación con fugas de ideas y temeroso por su salud mental. Entonces, Ujú, August sentía eso, ¿no? Y sufría de insomnio, característico de hoy en día, y tenía una vida sedentaria. O sea, yo no me imagino aquí los días una vida sedentaria. Hoy sí me la imagino, pero allá donde para ir a cualquier lugar tienes que caminar, aquí pues prácticamente tenemos transporte, etcétera. Pues es que ten en cuenta que a lo que se dedicaba él, Ujú, o sea, a dibujar, a esto, lo otro, entonces me imagino que por eso era una vida sedentaria, ujú, no tanto por el movimiento de lugar a lugar, ujú. pero él no ocupaba moverse en su rutina En diaria. su rutina. Y por eso me quedó duda todavía del cincelador, porque pues si cincelas, pues hay movimiento, ¿no?
Sí, pero dentro de lo que cabe, pues, no Pues, es ajá. precisamente o sea, ahora sí que en el contexto de la época no eres precisamente el que se mueve más. Sí, sí, fíjate O que sea, ahorita, diferente a decir, soy un obrero que tiene que ir acá y allá, déjame ir al mercado, o sea, fíjate que ahorita yo tengo un sesgo ahí porque la vida sedentaria me visualizo cuando las personas estamos enfrente de la computadora, ¿no? Todo el día, pero pues digo, ya es un sesgo ahí que tú me pero pues, ayudes a o sea, no romperlo, ¿no? sé, yo me pongo a pensar también la vida sedentaria en esa época o incluso más atrás, pues podía ser el que cobraba los impuestos, que él estaba sentadito y véngase a la fila y Sí, entro págueme acá. su parte, pero él los está moviendo en sí, los demás son los que se mueven. Sí se tiene que mover como quiera para llegar al lugar, pero dentro de lo que cabe es sedentario en comparación de su contexto Sí, histórico. sí, porque sí, se me hace algo que hay que ver esa parte. Y aquí le Y yo llamo es, tampoco me imagino a alguien sedentario como nosotros. no, pues no, sí, sí. Pues es complejo, ¿no? Contextualizar. Nosotros, o sea, por ejemplo, en tu caso que nos has compartido un poquito, Ajá. tú puedes trabajar sin salir de tu casa. Si eso no es sedentarismo, o sea, No, pues yo sí ¿qué, soy qué es? No, o sedentario, ¿no? sea, Yo sí completamente. Y que es algo inaudito en esa época. ajá, pero inclusive aunque vayas a trabajar a la oficina, Sigues estando sí sentado. te mueves en el carro o en el transporte y Ajá, bueno, vamos a hablar de los que tienen oficina porque hay muchos empleos y llegas a la sí, oficina a sentarte, ¿no? O sí, sea, sí, sí. Y seguimos siendo sedentarios, pero sedentarios. ese nivel de sedentarismo yo creo que es característico de esta época. De esta, sí, no nada que ver con las O sea, otras, sí nada que hay, ver. así es. Mira, aquí le llamé causa primaria o primera, ¿no? Ujú. Porque ahí hay dos, aquí yo creo, aquí causas es plural, y prima. Lo que pasa es que primero había anotado una y vi la otra. Entonces hay dos causas primarias, pues le voy a llamar emocionales, Ujú. porque la primera fue una pelea con su hermano mayor, ahí le debía dinero, entonces Y amo que se lo baile exigió, cobra y ajá, oye, ¿sabes qué? Paga mi hermano, el hermano no quiso y traía un cuchillo, lo amenazó, ¿no? De que lo iba a lastimar, y a y que partir, él tuvo un ataque de cólera y se fue, ¿no? así es, exacto, y tuvo esos síntomas de zumbidos y dolores de cabeza, desmayos, espasmos violentos, esas ajá, Ujú. convulsiones y presión intracarniana. Mucho Sensibilidad, dolor en la cabeza. ajá, sensibilidad alterada a la mitad. Aquí es donde empieza su insensibilidad, ¿no? Aquí lo maneja como sensibilidad alterada en la mitad izquierda de su cuerpo y fatiga, con variaciones durante 3 años. Eso le duró 3 años, ¿no? Tuvo episodios así en ese lapso. Y el otro fue acusado de robo. Entonces, cuando fue acusado de robo, pues sintió palpitaciones, depresión, incluso se quiso suicidar, ¿no? Ujú. Eh, Sufría de temblores, en las extremidades del lado izquierdo, se le debilitaba la visión, turbaciones por sueños con sensación de caer de una gran altura. Entonces, estas dos causas primarias, y le llamo primarias porque son las únicas que veo que que se refieren a una acción mental. Es decir, su cuerpo sufre, o más bien su cuerpo tiene unas manifestaciones orgánicas a partir de una manifestación no orgánica. Bueno, no, bueno, otra vez, sufre manifestación orgánica a través de algo mental. Ajá. Aquí lo curioso, o sea, lo curioso es que Freud nos menciona estas causas, aunque no las mencione como causas, sino como Sí, episodios que pasaron, sí, yo le llamo, porque todavía Freud es muy médico, no es muy psicólogo de su parte todavía, sigue siendo muy, muy médico. Y en este texto, yo no las vi como causas, sino como un episodio que está diciendo que pasó, porque realmente siento que está intentando demostrar después que no hay una causa física. O sea, todavía no está la definición tal cual de que tiene que ver algo este, afectivo, por así decirlo, ujú, sentimental, algo psicológico, emocional. emocional.
sino lo que él está queriendo es descartar los síntomas que no son físicos. O sea, que son físicos, pero sin una causa física. Sí, pero no se le escapó Entonces, esto, ¿no? Aquí ajá, está la idea. y esto era lo que te iba a decir precisamente, como que empieza a dar como que ciertos pasos de decir, pues no sé qué onda, pero yo creo que esto tiene algo que ver. Así es, así, y porque sí lo recalcó mucho, una pelea con su Ujú. hermano, una irritación y por tanto unos síntomas. Y yo Ah, creo que hizo ese, o sea, esto es algo personal, sí, sí, sí. esa aclaración, precisamente porque son síntomas muy similares a los que tuvo anteriormente. El zumbido, Ujú, a lo mejor la presión intracraneal, la fatiga, con lo que tuvo anteriormente de mareos, o sea, como que se ujú. puede conectar un poquito con ese episodio de cuando lo atropellaron, Ajá. como que hay una cierta similitud, aunque no es igual. Ah, sí, salvo la sensibilidad alterada, ¿no? Exactamente. Entonces, siento que por ahí está diciendo como que se me hace raro que está teniendo estos síntomas otra vez, pero Ajá. ahora en la mitad del cuerpo, o sea, como que aquí hay una relación. Sí, 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 exacto. Y fue de algo emocional porque es una irritación. Y el otro, Ujú. acusado de robo, no había una estimulación física, sino que fue acusado a una situación emocional, entonces también tuvo una serie de síntomas. Pero, sin embargo, todavía no está diciendo es por esto, es No, por la parte emocional. Es como que, oigan, aquí hay algo, no sé, no sé qué hay, pero aquí hay algo. así es. Y sí, ya después de ahí pasó a la parte médica. Esa parte a mí se me hace tan pesada. Ajá, sí, O sea, pero está fácil. Bueno, digo, sí, 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 no está fácil obviamente en el sentido de que nosotros no somos médicos, sino tratar digo, no nos vamos a ver expertos, pero claro. con un poquito de paciencia y tomando, encontró un software justo donde, Vas eh, poniendo las partes que ibas así es, describiendo. exacto, entonces ahí después te paso la liga y a partir de aquí, lo que hace Freud es una revisión total del cuerpo del enfermo, de Agus. Ujú. Ajá. Aquí hace una revisión total, total, total. Este, y vamos a ver qué revisó. Eh, nada más estoy buscando aquí porque lo tengo en la mente, pero me gustaría leerla. A ver, ¿dónde está? Porque sí la anoté. Bueno, pues quién sabe dónde la anotaría. Déjame ver si por aquí la tengo. Quería dar la definición de síntoma, pero finalmente síntoma es un indicio de alguna Ujú. enfermedad. Entonces, lo que le estaba buscando al tratar de hacer una revisión es encontrar esos indicios de alguna enfermedad. Ujú. Este, y bueno, empieza a revisar todo el cuerpo, empieza desde la cabeza y en la cabeza va de arriba y hacia abajo. Comienza con el cuello, viendo que existían dolores. Después del cuello se bajó a la parte de la ijada. Esta parte de la ijada es entre las costillas falsas, que a esto le llaman costillas falsas, las que están hasta abajo, Ok. y los huesos pélvicos. Entonces, esta es la ijada izquierda. Ajá. El sacro es este que está de acá de amarillito, es el hueso Ujú. sacro. Entonces él decía que en esa parte sentía dolores, dijo, sentía dolores en la rodilla, en la planta del pie izquierdo y sensaciones en la garganta y espasmos. Y también era del lado izquierdo lo de la garganta, eso me impresionó. Así el lado izquierdo de la garganta. Entonces, aquí lo que hace Freud, presentar de forma general las revisiones que más adelante va a empezar a detallar. Ujú. Voy a hacer una pausa porque fíjate, hay en el lenguaje, si tú me pides, oye, dime cómo te sientes, yo iba al médico y decía, oye, pues me duele el estómago, la panza, ¿no? Ujú, claro. Y justamente con el lenguaje precisa, digo así, que parte del estómago, ¿no?
Ujú. ¿Y qué parte de esto? ¿Qué parte? Entonces, con el lenguaje y con el conocimiento de cada uno de los nervios, pues obviamente vas siendo más preciso la idea que quieres transmitir. Esto por eso me encantó. Y aparte, de manera general, decía que esto sí es algo también, vamos a llamar mental, así lo quiero Ujú. llamar, que él escuchaba música, August escuchaba música en el oído y tiene una memoria débil. Entonces, esto me parece ser que definitivamente sí es algo Sí, no es físico. no es físico. Por eso ahí los quiero resaltar. Vamos a guardar un poco la presentación. Digo, quién sabe si algún día las vuelvo a ocupar, pero pues ahí van a estar disponibles Por si acaso. por si al caso. Ajá. Y empieza, esos son los síntomas de manera general, como ya mencionado, y ahorita va a empezar a ver los detalles. Acuérdense, vamos a acordarnos qué es lo que revisó: los dolores en el cuello, en la ijada, en el sacro, en la rodilla, en la planta del pie, en la garganta y también en el oído, ¿no? Entonces empieza a revisar la cara. Y sabes que este paciente está pálido, como ustedes pueden ver, le dice, ¿no? Como ustedes pueden ver. Sí, O sí, sea, es que lo estaba exponiendo así, los miren, tenían aquí ahí, está. aquí está, de mediano desarrollo, yo creo muy flaco. Tenía ruidos cardíacos amortiguados, su pulsación latía débil, Ujú. la presión sobre los nervios supraorbital, infraorbital y mental, por manifestación de dolor y giro en la cabeza. Aquí lo que yo entiendo que hacía Freud es esta parte de arriba, que son los Ujú. supraorbitarios, lado izquierdo, lado derecho, los que van abajo de la órbita, infraorbitarios y los Y el mentorianos. mentón. Así es. Entonces, lo que él hacía, hacía una presión. Y al momento Sí, de como que presionar, buscando. ajá, movía el enfermo violentamente, dice, ¿no? Su cara hacia el otro lado. Pero nada más pasaba de un lado, ¿no? O De un sea, lado, ajá, con el sí, derecho, pero con el izquierdo no había reacción. ajá. Bueno, me adelanté un poco, pero sí tienes razón. Aquí nada más lo que él estaba haciendo, esta revisión de voy a tocarle los nervios, ¿no? Sí, Ahora, pues te pica y pues te duele, o sea, sí, reaccionas, te mueves. exacto. Ahora, después de esto, de esta revisión, continúa con la cabeza y dice que tiene una alteración neurálgica en el trigémino. Aquí tenemos el trigémino, nervio Ujú, trigémino, es esta parte que está acá. Yo ya ujú. después de haberla descubierto, ya está, me quito Ya, los ya, ya está bien lentes. ubicada. Ajá, no, deja que esté ubicada. Sí hay una sensación de descanso cuando empiezo a hacer masaje. Neurálgica, la palabra quiere decir un dolor producido por una inflamación Ya. en algún nervio. Es a rasgos muy generales. Digo, ya después, si quieres, al rato te lo aquí tengo la definición. Entonces, esta alteración decía, hay una inflamación en este Ujú. nervio, ¿no? Y por tanto un dolor. La bóveda craneana, ajá, empieza a hacer la revisión, principalmente identifica que la parte izquierda, obviamente de aquí en adelante todo va a ser parte izquierda, es sensible a la percusión, hace esta parte, dice, ¿sabes qué voy a tocar? Hace la percusión, yo creo que lleva sus martillitos, ojalá y no. ¿Quién sabe? Ajá, ¿por qué dice percusión o le pegaba con el dedo? Yo sí he visto Pues yo algunos. creo que le hacía así con el dedo, me Ajá, imagino. exacto, también, ajá. Supongamos que así, ¿no? Porque es lo que hacían los médicos de antaño. O sea, ellos sí traían su martillito y todo, ¿no? Ya los nuevos, y bueno, no quiero hablar mal de ninguna institución, por eso no voy a decir cuál, pero que es pública. Y que es de México. Y aquí en México hay ¿Quién sabe varias, cuál será de todas las que hay, tenemos, hay verdad? varias, hay varias. Fíjate que llegué un día a consulta, yo tenía, no sé, estaba relativamente joven, y de repente me ve el médico y casi me estaba haciendo la receta de, mira, tómate un paracetamol y adiós. Y yo sí me molesté, dije, oye, pues ni tan siquiera me De perdido revisa, revisa, menos de por lo perdido menos finge. pregúntame, ¿no? ¿Cómo me llamo? Bueno, no, pues ahí tenía mi registro. Y bueno, pues aquí vemos que Freud sí hacía esa revisión, ¿no? Ajá, revisó Muy la cara, profesional de su parte. ajá, ajá, revisó la cara, la mitad de la piel, el lado izquierdo insensible y también las mucosas. Entonces revisa primero acá de forma, Ujú. bueno, así al golpeteo, Sí, eso sí. entendemos.
revisa la calle, aquí empieza a sentir que es insensible, ¿no? Pero lo que me atrevo a decir que estuvo feo, Es lo de la garganta. lo de la garganta, ¿no? Que es aquí. Todavía sigue revisando la cabeza. Dice que tenía insensible a las mucosas, ¿no? Pero fíjate que nosotros estamos pensando muy bonito ahorita de Freud, de que nada más le percutía así, Mm, pero fíjate que ahorita que lo pienso, no necesariamente, porque él está demostrando que realmente no siente. sí. Y no es como que se pueden acercar todos los médicos del recinto, aunque fueran 5, aunque sean pocos, no se pueden acercar a todos, percutirlo. O sea, seguramente sí tenía que ser, a lo mejor no con este sadismo de te voy a hacer daño, pero sí relativamente fuerte para que ya ven cómo no reacciona, ya ven cómo si es histeria, ya ven que... Exacto. Y aquí empieza a revisar las mucosas. Ujú. Los labios, yo no sé qué labio de una mucosa, la lengua, los oídos y la nariz. El lado izquierdo de la garganta, como bien dijiste hace rato, fue estimulado sin sensación al ahogo. Entonces metía espero que haya metido algo que no le haya dañado tanto. Creo que no Y haya sido su dedo. así es. Y No, yo entonces, me imagino que algún palito o algo así como... ajá, hasta que llegó a un músculo que se llama epiglotis, que justamente aquí lo tenemos. Aquí está. Sí, sí está... Sí, 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 si tocas tu epiglotis, yo creo que sí vomitas. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, está pasando y llega hasta la epiglotis. Entonces, Ujú. pues, se ve que sí le metió profundamente algo, ¿no? Cerca de 10 centímetros, ¿no? Que Por lo menos. es esta distancia, mira, alrededor de 10 Sí, centímetros. sí, sí, de perdido por aquí llegaba. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, pues vemos que sí está ahí algo cruel. Seguimos con las mucosas. Aquí yo creo que le voy a poner mucosas. Sí, es algo cruel, pero no Ajá. reaccionaba la persona. O sea, estaba demostrando que, o sea, por más que sea tu amigo y que le pagues 200 pesos, que te toquen la garganta por dentro, reaccionas. O sea, él estaba demostrando realmente no siente. Adelante, adelante. Ya llegaron aquí mis hijas a saludarme. Está bien, está bien. Ajá. Entonces, seguimos con las mucosas. Ujú. Y esto para mí es lo más difícil para mí, porque yo creo que yo soy muy sensible a los ojos y Ujú. precisamente las conjuntivas, que son esas que esto es el ojo, que prácticamente la parte de adentro del ojo, así Ay, de, sí. ajá, se las tocaba y decía que eran y que no sentía nada Yo me imagino que no lo hacías solo la prueba del lado izquierdo, o sea, que lo hacías de le los decía dos de los dos, lados del otro, y, ay, no. sí, sí, sí. En verdad, la medicina ha avanzado gracias al salvajismo. No es queja, pero sí es un comentario, ¿no? Pero está bien interesante, ¿no? Sí, Aquí voy a empezar a señalar algunas palabras que hace rato, este, me interesaba más presentar la información sí. y empieza a hacer otra descripción después de revisar El enfermo. la cabeza. Dice, ¿sabes qué? Ahora vamos a ver los sentidos. Habla del olfato y del gusto. Eso me Del, impresionó también. ajá, los perdió. O sea, dice, es Pero del que, lado izquierdo nada más. exacto, aquí del lado izquierdo, lo voy a poner en negritas. Yo me imagino que le tapaba una fosa nasal y, no sé, le acercaban, ¿qué te gusta? Alcohol. Pues normalmente lo haces así con... Es fuerte. Ujú. Y nada, y Cloroformo. luego del otro lado y... Ah, caray. Bueno, algo que ahí algo, ¿no? Y, Sí, y- porque, o sea, tiene que ser algo con lo que reaccionaras, algo que huela feo o fuerte, porque tú me puedes poner, no sé, un chocolate aquí y yo te digo, sí, no, no huelo, pero a lo mejor sí lo estoy oliendo, solamente te estoy diciendo que no. O sea, sí, yo sí, me sí, imagino sí. que le tenían que poner algo que normalmente, no sé, huevo Y que te crudo, así, alejes de él, ¿no? este, podrido o algo así, o sea, algo que digas, "Ugh, esto no lo quiero". Te decía algo así como el cloroformo, Pues, el cloroformo sí lo dudo porque, pues, ese te duerme, ¿no? Te anestesia, ¿sí? Bueno, se una supone. sustancia fuerte. Pero, pero sí, una sustancia yo creo que Ajá, el hedor te haga reaccionar. ok. Sí, fíjate que hablé de cloroformo porque me vino, la otra vez, cuando estábamos en la secundaria, creo que se ocupó para cuando hicimos la revisión Ujú. del conejito, ¿no?
o de la ranita. dependiendo de la escuela. Hicimos una revisión también. Ajá. Y aquí justificó el sentido del oído por como secuela del accidente. Entonces, es que el Sí, oído no fue afectado porque pues, hay una secuela. Hay un médico sí. incluso que lleva que verifica que sí, ¿no? Que la pérdida del oído fue debido al accidente y no debido a Sí, la... ahí como diciendo, no, no podemos decir que todo es histeria, o sea, Ajá, sí hay ajá. algo. Sí, exacto. Es como que diciendo, no, estoy solo por exponer mi punto forzando las cosas. Ajá, y ahora se va a las extremidades y aquí esto, la verdad que me asusó. Ah, eso yo sí lo sabía que lo hacían, Así de, que así revisaban si eras histérico, bueno, histérica o no. Te así, agarraban una aguja y sí, con odio, no, o sea, no era así el piquetito, no, es y, media y- aguja, y sin desinfectar, ¿no? Porque no sé si sí, ella era así, había agarraban. percibido Luis Pasteur, pero quién sabe. Pues, mira, aún después de Luis Pasteur, como que eran los métodos de Sí, desinfección no eran los más ajá. avanzados. Y después empieza a revisar los músculos de tendones, articulaciones. Aquí lo que hacía los estiraba y los torcía para ver si tenían alguna reacción. Le hacía Es algo manita de muy puerco. interesante. Era muy difícil la medicina antes, ¿no? Y principalmente para el enfermo. Entonces, Y eso es para demostrar una clase, o sea, seguramente no es que hicieran eso con todos los pacientes, pero te estoy demostrando para que fíjate con que fines no lo sé del educativos. todo, porque acuérdate que Charcot Sí, montó un laboratorio sí. donde precisamente medían diferentes tipos de signos. Pero, o sea, es con fines académicos, o sea, es que vamos a medir. O sea, Ujú. yo no me imagino que en su práctica normal llegabas tú a tu consulta y a ver, déjame ver si y empezar a torcerte todo y dice, bueno, ¿qué te duele? ¿Qué esto? Y ya voy revisando sobre esa idea. Aquí está agarrando Freud todo. Te estoy Sí, sí, sí. revisando literal de pies a cabeza. Sí, 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 exacto, ¿Por qué? literal de Porque pies a por los cabeza. fines académicos te estoy demostrando algo o estoy estudiando algo, Y pero hay es que con fines revisar todo. O académicos. sea, es más exhaustiva esa revisión, ¿no? Es lo que yo quiero pensar, sino qué Sí, tortura ir al médico. yo también, algún médico, si alguien ve que nos diga si es así. Aunque bueno, no por nada les decían matasanos también, entonces, pues, ¿quién sabe? Lo que te digo, si eran sus prácticas normales o no. Y bueno, pues Freud se metía con todo el cuerpo, ¿no? Aquí sí vio un reflejo positivo. Él vio el reflejo del cremastérico. Aquí lo voy a también a poner en negritas. Ujú, Entonces, hacía no va a leer acá, hacía en esta parte verde, hacía un toqueteo o una revisión ujú. y entonces había un reflejo, ajá, de ese músculo. Entonces era algo muy interesante. Aquí lo que me parece, y me pregunto, yo creo que por lo menos estaba en paños menores, ¿no? Pues si no, por lo menos ahí le bajaron los pantalones para revisarlo. Ajá, digo, por lo menos estaba en paños. Pues es que estaba revisando todo. Ahorita Pero vamos a... supongo que era como en bata. No, no lo sé, porque ¿cómo revisas esa parte y muestras, por ejemplo, esta parte de la hijada? Y Entonces que de, en ese momento levantas la bata. O sea, no puede eran las ser, batas de hoy en día, es como, me imagino más como una toga. puede ser, ¿eh? Sí, y aquí igual sí, pues, la bata, no lo sé. Ese es un dato que hay que investigar, pero sí, sí, sí puede ser. Y no sé si lo quiero investigar. Ajá. Ajá. Entonces, acá dice que aquí sí ve un reflejo positivo, o sea, sí hay algo que actúa, que ¿Y hay un había reflejo. sensibilidad ahí? Ajá, exacto. Pero fíjate cómo ahorita no le remarca tanto aquí, más adelante lo voy a mencionar, pero es la única zona donde hay un reflejo, Y es muy un interesante reflejo que eso. tiene que ver con una zona erógena. Sí, sí. Ahora viene la zona histerógena, que me adelanté un poquito, pero bueno. Y aquí menciona o dos La plancha. personajes, ajá, y
pontalis, que la zona historógena es aquella parte del cuerpo que en casos de histeria, fíjate, este es lo interesante, ¿no? Que en casos Sí, de histeria presenta una sensibilidad especial. pero nada más, es más, te lo voy a poner de este colorcito, que solamente en casos presenta es el único, bueno, uno de los signos ¿Indicadores? o indicadores que tiene que ver con la histeria. Por eso es de histeria, me imagino, histerogena, histerogena. Yo pienso que viene de histeria, ¿no? Sí, yo también Ajá. concuerdo con eso. Presenta una sensibilidad especial descrita por el paciente como dolorosa, y su excitación provoca relaciones parecidas a las que acompañan al placer sexual y que pueden llegar hasta el ataque histérico. Eso lo dijeron. Ahora, Charcot y Freud, más reciente, Freud, consideraba que estas zonas daba igual en cualquier parte del cuerpo y no eran fijas, ¿no? Se pueden suceder en cualquier parte del cuerpo, lo que implica que cualquier zona del cuerpo puede devenir, Esterógeno. y que en ellas son asiento de excitaciones sexuales. Y bueno, pues ya empieza a ver esta palabra que no la dice Freud en ese momento, pero que sí la encontré en la definición, ¿no? Ujú. Ahora, sigue revisando Freud al enfermo, ya pasa de la cabeza, es que va viajando de arriba hacia abajo y Sí, empieza a ver aquí la revisión del cuello, de las pero ahora cervicales. por fuera. Ajá, sí, 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 ya le bajó la Vale, varilla. vale aclarar. Ya. Ajá, entonces ya aquí encontró una fosa cervical, que es esta parte que está aquí. Entonces hay dos Sí, fosas aquí. cervicales. Ajá, exacto. Entonces empieza a hacer esas revisiones, termina y continúa con la siguiente. Hay una cosa, o bueno, no es una cosa, es algo, ahorita le llamo cosa, que le llaman cordón espermático. Y es este conducto que vea que se está aquí de amarillito, que Ujú. aquí cae. Entonces, por eso te digo que se me hace raro que, digo, la bate puede ser, pero pues se la tenía que estar bajando y subiendo cada ratito, ¿no? No, pues a lo mejor ya en ese punto ya no había pudor. Sí, 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 ajá. Entonces, Ya esta había mucha parte confianza. la estimulaba mucho, o más bien la exploraba. Y Ujú. fue algo que resaltó Freud desde la parte histerógena, hasta esta parte de aquí. Entonces, me pareció algo muy interesante. Y bueno, fue la parte, la anterior, muy resumidamente, obviamente Freud da más Sí, muy. detalles. Aquí lo que quise dar a entender es, en la revisión de Freud, tú lo mencionaste también y lo dijiste aún mejor que yo, de pies a cabeza lo revisó y Sí. particularmente, pues lo acabamos de ver, ¿no? Ahora, las conclusiones que yo alcanzo a ver que dice Freud, estas no son las mías, o las que yo alcanzo a ver que dice Freud, y a lo mejor tampoco las considero conclusiones. Ujú, Dice que hay una diferencia entre anestesia y parálisis. ujú. Entonces, aquí menciona que el enfermo tiene motilidad, de movilidad, del lado izquierdo, siempre y cuando no sea consciente de ello. Eh, Freud le tapa los ojos y entonces pone su brazo así el izquierdo y ahí lo deja. Entonces, esa parte es anestésico y obviamente causada por una cuestión mental. Psicológica. Y cuando hay parálisis, entonces cuando hay parálisis, el brazo está. Sí, pues es que no hay fuerza, no, no. Exacto, entonces por eso es lo sorprendente, ¿no? O sea, ¿cómo le tapo los ojos? Entonces este ya es uno de los síntomas Y eso era histéricos. algo muy, muy interesante en la Sí. época, porque, o sea, como se supone que él no siente, pues no sabe que le pusiste la mano acá. Ujú, sí, sí, Por sí. eso no reacciona con ese teatro, por así decirlo, de bajarlo. Pero tiene Ajá, fuerza, ¿no? De que conservar. ajá, tiene una cierta fuerza que la puede conservar. O sea, por eso le tapó los ojos, porque él no sabe qué está haciendo. No, no sabe. Sí, Y lo interesante aquí es que no requirió la hipnosis. todavía no. O sea, no la requirió para hacer esa pequeña prueba. No es como que, te Sí, puse sí, bajo sí. un trance y esto, lo otro. Entonces, o sea, no hay justificación, no está bajo un trance, no está bajo. O sea, dejó la mano ahí porque no sabe que la movió, Ujú. porque no tiene esta sensibilidad de Y saber que la movió. así es. Y esto no solamente este hombre lo tenía, sino también Azar de Prie,
vio que individuos podían moverse si les tapaba los ojos, ¿no? Exactamente. Ajá, Donde no hay conciencia, sí se podía hacer. Entonces, esta era como una pequeña prueba de demostración. ¿Por qué? Porque tú como médico, bueno, nosotros no éramos médicos, a lo mejor hubiéramos dicho, ¿y eso qué? Pero ellos como médicos sabían que si hubiera habido una parálisis verdadera, pues no hubiera tenido fuerza para sostener el brazo. O sea, así era es. una prueba importante. Sí, sí, sí. Aquí está, como tú dices, el De hecho, brazo. tengo entendido que Ah, Freud después hace ciertos estudios para diferenciar cuando es parálisis y cuando es pues histeria. Y ajá. empieza a decir, o sea, alguien que no tiene histeria, o sea, pues no tiene la fuerza, no tiene esto, no tiene lo otro, o sea, no lo tiene que ver, no tiene que saber, simple y sencillamente, o sea, cuando estás enfermo te duele y punto, no necesitas ser consciente de que te están picando para saber que no te tiene que doler. Ujú, ujú. Mientras que un histérico pues sí requiere de ciertas cuestiones y como no somos conocedores de la medicina a ese grado, pues no cumplimos todos los requisitos como no me di cuenta, pues sigo manteniendo la fuerza. Exacto. Totalmente de acuerdo. Y ahorita el último punto de sus conclusiones habla de un examen de la sensibilidad eléctrica aplicado al individuo que hizo que su sensibilidad volviera a aparecer en la piel del codo izquierdo. Entonces ahí aplicó, ¿te acuerdas que habíamos visto que en los laboratorios que hizo Charcot había una parte Sí, donde sí. utilizaban electrodos Ujú, para poder medir y también para sí. poder aplicar electricidad? Pues ahí está. Ujú, Él a través sí. de algo, no dice sobre qué, pero pues ahí viene el fenómeno eléctrico. Entonces hace una aplicación de o de algo, o un examen de algo a través de algo, y provocó. Y por tanto, lo que afirma, y con eso se despide Freud en su apunte, que él puede volver la sensibilidad al paciente. Aquí habíamos hablado alguna vez, esta es su conclusión, esta sí fue una conclusión, puede volver la sensibilidad al paciente, puede volver que Agus pueda ser nuevamente sensible. Ujú, Aquí habíamos hablado alguna vez una discusión que tuvimos, donde no se habla del término enfermedad. ujú, En psicología, yo creo que el término a lo mejor se oculta un poco ya más adelante en los escritos, pero aquí nos está aclarando de que el término enfermedad existe, y hay una cura, ¿no? ujú. No conocida quizás, pero hay una cura. Sí, pues es que a la histeria no se le consideraba enfermedad en ese momento. Y yo creo que ahí lo que está demostrando es, oigan, si es enfermedad, Sí, sí es enfermedad. si es enfermedad, y por lo tanto, si es enfermo, se puede curar, Ujú, puede volver la sensibilidad. No te está diciendo cómo va a volver, ¿no? Él no sabe, ujú. pero puede volver. Hay la posibilidad de que vuelva. ¿Por qué? Porque si está enfermo, se puede curar. Pienso yo que por ahí va este escrito. Y fíjate que eso para mí es de lo más importante. O sea, yo veo a un Freud en este escrito, más allá de la parte médica, yo veo a Ujú. un Freud incluso un poco rebelde, demostrándole a todos los colegas de ese momento, miren, ustedes tanto que seguían por la escuela y no pueden ver esto, ahí están todos los síntomas, ahí están todos los símbolos, ahí está todo, incluso se puede curar. O sea, yo siento que puede volver la sensibilidad, es una cachetada, o sea, es porque no le ponemos atención, no sabemos cómo, pero sí se puede. Sí, y él puede hacerlo. Sí, ya Sí se claro, pues puede y él puede hacerlo, ¿no? claro, claro. Fíjate que si lo vistes así, sí está pesado el texto, pero ya cuando empiezas a ponerle imágenes, a ver los términos, y ya no es tan difícil, digo, porque no conocemos cada uno de los músculos del Exactamente. cuello, pero Yo siempre que veo estos escritos, Google es mi mejor amigo, o sea, me pongo, sí, ¿y sí, esta palabra qué es? ¿Y esto qué es? O sea, por eso sí, se me hace muy sí. pesado. Sí, ahorita ya encontró algunos, buscaba palabras em, con relación a la medicina y ya había algunos diccionarios que ahí sobresalen de medicina. Ujú. Sí, 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 sí. y me parece muy interesante
Ahora sí, conclusiones, si quieres, di las tuyas y yo digo las mías al último. Aquí ya termina para mí el texto. Bueno, Pues de sí, hecho, para mí ahí termina el texto, de sí, hecho. para ti y para todos los lectores. Ya. Pues para mí la conclusión es esa, o sea, que yo veo un Freud que se atreve a retar a la autoridad, incluso Ujú, diciendo, tú dices que no, sí hay, y que empieza a hacer todo este examen tan exhaustivo e invasivo para demostrar que sí había histeria en hombres. Y precisamente esta parte que te decía para mí es muy importante donde dice, y puede volver la sensibilidad, o sea, y se puede curar. O sea, para mí eso es lo importante. Todavía no hay un método, todavía no hay una cura, todavía no hay un algo, pero ujú. es un... Sí, sí. Hay que ponerle atención a esto, sociedad de médicos, no podemos ignorar. Que obviamente no va a ser bien recibido, o sea, ya habíamos hablado de eso un poquito en sesiones anteriores, que todavía hay cierta resistencia, todavía hay cierto, ¿sabes qué, Freud? Como que te fumaste una muy buena o algo, este, pero siento que es, o sea, vemos a un Freud rebelde, un Freud que dice, no, sí, sí se puede y te lo voy a demostrar y te lo voy a enseñar y retador, no rebelde en un sentido negativo, pero sí, sí en el sentido de yo no me voy a dejar llevar nada más por lo que tú dices, incluso desafiante para la autoridad, que la autoridad en ese momento pues era Mayernet, era pues, diferentes médicos de renombre y pues Freud todavía no figuraba, era alguien que acababa de regresar de su beca. Fíjate que no mencionó a Charcot directamente, pero mencionó a la Sarteprie. Sí. Es que tengo Entonces, entendido que Charcot no era tan bien, no era aclamado, tan estimado estimado. en Alemania y en Austria en ese Sí, momento. pero lo mencionó de forma indirecta, ¿no? O sea, Pero mencionamos la sí, Sarteprie, la escuela charconiana. exactamente, siento que él pensaba que si decía el nombre se iba a cerrar las puertas luego, luego. Entonces, miren, ¿se acuerdan que me llevaron allá a estudiar? Que me dieron la beca. Sí, sí, sí. Siento que es algo así. O Ajá. sea, yo sigo viendo al Freud estratégico que ve cómo hacer cómo decir las cosas sin, como que moviendo sus peoncitos y Sin siento que crear conflicto, ¿no? sin O el crear menos tanto posible. conflicto. Ujú, Ajá. Entonces siento que esa fue de las maneras para, no voy a mencionar esto porque pues sería hundirme yo solito, pero tengo que decir esto, bueno, muevo esta ficha para acá, no estoy diciendo esto, pero sí estoy dando a entenderlo. No sé, algo así yo lo siento. Todavía veo un Freud que no, como que un poco ignorante en el tema, pero sí como que queriendo buscar algo. ujú, O sea, ujú. yo lo veo con más dudas que respuestas, pero al mismo tiempo dando las respuestas que puede dar. Ok. Que sería en este caso demostrar que la histeria no solamente es para mujeres, sino también para hombres. Yo también llegué a esa conclusión. Existe la histeria masculina, es lo que trata de demostrar Freud. Y Y es una además, enfermedad. y que además como enfermedad se puede curar. Aquí lo único que me llamó la atención son dos cosas. Primero, que si hay un síntoma histérico aceptado de Ujú, alguna u otra forma, que es la zona heteroestérica o algo así se llama. ujú. Ah, deja ahí porque ya me estoy inventando palabras. Por acá la Está tenía. más abajo, ¿no? Ah, sí, Histerógena. histerógena. Ajá, entonces, Me llamó la atención que pusiste la parte de la Planche, porque la Planche, pues es el que hizo el diccionario de psicoanálisis, ajá. y pues esto es de 1970, o sea, todavía si nos vemos en este escrito, tendríamos que ver la versión de Freud y de Charcot, diciendo que la zona histerógena puede ser cualquier zona del cuerpo. Sí, por eso los puse a los dos aquí, porque Exacto. me llamó mucho la atención. Dije, ay, aquí se están peleando. Entonces, más que pelearse, pues Mm. Laplanche, no recuerdo del todo si fue alumno directo de Freud o si solamente fue parte del círculo, Ah, pero siento que ya fue una aclaración que hizo Freud después. ujú, ujú. Digo, Ah, ya lo veremos en unos años, ¿verdad? Pero, ajá. Sí, pero sí, ya te Laplanche es entendí. parte del círculo, entonces siento que Aquí no le esta puse es, el esta año. es primera hipótesis y ya lo que nos está diciendo Laplanche, siento que es aclaración Sí, posterior, obviamente.
Y fíjate que esa parte que se puede estimular y que te ocasiona ese ataque histérico, a mí me llamó mucho la atención porque quiere decir que sí existe, o por lo menos en aquellos días se creía que existía y tal vez exista, todavía o sea, no tengo elementos para decir es esta, pero un síntoma de la histeria, ¿no? Un El síntoma que síntoma, todos los histéricos tienen. ajá, y un síntoma, acordemos que la definición es un indicio de alguna enfermedad, Ujú. por lo menos una de sus acepciones, que nos dice, mira, esto es histeria, ¿no? Entonces, para mí esto es muy relevante debido a las lecturas previas que detonaron volver a leer a Freud desde el principio. Este elemento para mí es súper importantísimo porque aquí se está mostrando que si hay una enfermedad, que si hay cómo detectar esa enfermedad, ¿no? Y también lo que me llamó mucho la atención es que desde ya a esta edad tiene su método. Primero toma al paciente, habla acerca de sus características Sí, personales, edad, etcétera. Habla ya acerca de tiene su su fórmula de cómo ajá, exponer un caso. sí, 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 exacto. Habla acerca de su familia y después habla acerca de sus síntomas. O sea, ese es su... Como, Ajá. como curiosidad intelectual que a lo mejor no llevaría mucho, pero pues sería simple curiosidad. No sé si esa estructura sea propiamente de Freud o si sea por donde estudió. De que saben que un expediente médico tiene que tener así, 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 así y este Mm, orden. ya te entendí. Sí, 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 estaría bueno interesar, ¿no? Sería interesante. A lo mejor Interesante. no Ajá. nos aporta mucho, pero sería interesante saber. Sí, sí, Y a a mí lo me... mejor incluso todavía es algo que se utiliza dentro de la medicina, o sea, porque se hacen estudios de casos y se tiene que poner ciertas características. Y de hecho, de repente he leído algunos, sobre todo con esto del COVID, de repente me ponía a leer un poquito sobre informes y sí se dan de repente, cuando es muy específico sobre una persona el estudio, sí se da hablar un poquito del contexto, de dónde es, bla, 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 bla. Siento que es más como la estructura que se debe de dar a un reporte médico Sí, sí, ya te entendí la idea. y que Freud la utiliza y que la sabe exponer muy bien. Mira, yo no sabía, no lo había visto de esa forma y es muy interesante lo que dices. Lo que sí me di cuenta de que es una estructura que ya tiene, ¿no? Ujú, Y sí, que no nada más que tú sí lo llevas a esa pregunta, ¿es de él o alguien se le enseñó, ¿no? Que seguramente alguien se le enseñó. claro, Sí, y yo son los temas o puntos importantes que seguramente en algún momento los vamos a revisar, que son los que claro. acabo de mencionar. Y fíjate que ya es nuestro tercero, ya es el tercer paso de nuestro estudio. Sí, parece que no, pero sí vamos rapidito, ¿eh? Sí, es que esto está Digo, muy... las lecturas no han sido muy largas, pero como quiera han tenido lo suyo. No, pues es que sí tienen lo suyo porque no son complejas, ¿no? Así es. Estoy revisando aquí, a ver, ¿dónde está? Deja compartir, si no lo encuentro, pues ya ni modos. Ah, no sé dónde lo habré dejado. Bueno, no. Seguiría dos breves reseñas bibliográficas, es lo que tienes en el documento, es lo que sigue. Sí, es lo que estaba buscando. Ah, yo me fui al Discord, ahí donde les mandé Ah, foto hace tiempo. sí, sí, sí. Que habíamos dicho exacto, ¿no? Ujú. Mira, ya vamos tres, pero quiero encontrar la última versión. Ahí está, voy a compartir. Adelante. Aquí está. Aquí está. ¿Ya se ve el Excel o se Sí, ve? sí, 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 Que ya se ve. nosotros le llamamos fase charconiana, Ujú. que tiene que ver con Charcot. Pues Sí, aquí sí, ya sí. puedo poner que sí, ya la leímos. Dos breves reseñas bibliográficas. Entonces, fíjate, si tú lo ves así, vamos prácticamente, eh, ¿cuántos son en total? Son 16. Vamos, Ujú. 3 de 16, vamos a estar al 4 de 16. Ya vamos a llegar al primer cuarto. Al primer cuarto, ajá. Entonces, pues yo creo que vamos a buen paso. Y Fíjate siento que, que,
que Me conforme interesa el quinto, ¿eh? va a ser más rápido, ¿eh? Conforme la histeria, sí, yo Me también. interesa mucho ese, porque siento que ya van a ser las primeras definiciones ya más formales, La ¿no? histeria, ¿no? Ujú. Sí, O sea, hemos hablado de que existe la histeria, de que, pero todavía no hay una definición tal cual. No sé si no, te has dado cuenta. no, todavía no. Bueno, salvo la que comentamos que había hecho Este charcot. no, antes de la histeria, el que te dije que a mí me había Ah, sonado, Heráclito, ¿no? no, Era, no, era un griego. ajá, Hipócrates, ¿no? Hipócrates, sí. Ujú, ujú. Salvo esa, sí, no hemos tenido una definición de histeria. Esto vamos a Pues, ver qué tal. ujú. Yo digo que vamos a buena velocidad y yo Sí, ¿cómo creo no? que han sido, principalmente yo creo que ha sido el más complejo por la cantidad de Sí, conceptos médicos que tiene, pero claro, despacito, yo creo que no, y ahorita así como lo presentamos, yo creo que pues ayudó bastante Google, ¿no? bastante. Sí, no es mejor No, yo lo maestro. estaba leyendo, yo estaba ya con dolor de cabeza. Es Sí. que no No, es sé qué que es yo me fui eso. muy No, 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 no. despacito, así, muy despacito. Sí, porque si lo intentaba leer todo, no, dije, a ver, despacito, paso, No, paso. En una sentada no se No, puede. no, Porque son no. términos que no conocemos, no porque sea Sí. especialmente complicado. Pero fíjate que estos términos, de hecho hay una palabra que he amanecido dos días con esta palabra, igual se me va a olvidar después, pero etiología, La que, etiología. quiere decir las causas de algo o las causas de la enfermedad, ¿no? Y la usa Freud en muchas Ajá, partes, sí, todo el tiempo. Era su entonces, palabra favorita, yo creo. ajá, entonces yo en este sentido siento, digo, así esperaría que sea, que entre más avancemos, estemos leyendo a Freud, pues más fácil, voy a Sí, poner aquí unas comillas, va a ser de te entender familiarizas con el lenguaje. sí, Así como ya te familiarizas con la estructura y cada ah, vez es un poquito más. después con el lenguaje, ¿no? Y Ujú. otra cosa que me sorprendió, pero eso ya no tiene que ver con Freud, es con el traductor. ¿Qué conocimiento del lenguaje tiene, eh? ¿Qué conocimiento? Uf, No, sí, no, sí, no, sí. no, no, es un tipazo, o sea, yo veo cada palabra que utiliza, cómo la utiliza, digo, oye, pues ¿de dónde? O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo se hizo de ese vocabulario del diario? Veía una palabra y etcétera. No sé si sea en Amororto, nunca me he puesto a investigar si fue un solo traductor o si fue un equipo. Yo recuerdo que se le atribuye nada más a un traductor argentino. Yo recuerdo que ese Es es que el que tengo, pero no ahorita me sé, pusiste la a verdad. pensar, porque sí es una obra vasta. O sea, es que hay un traductor que se llama José López Ballesteros, famosillo para el círculo de Freud, pero esta traducción no es la de él, no, y no recuerdo si él sea argentino o no. Ujú. Según esta, yo recuerdo que Morrotu fue hecho por un argentino, ahorita que me disculpe argentino que no me sé su nombre, pero bueno, que tiene un vasto conocimiento en el lenguaje médico y de todo, ¿no? Porque también utiliza eh, para hacer descripciones palabras muy rebuscadas. Sí, sí, pero la versión de Amororto está muy padre, o sea, sí tienen mucho conocimiento. No sé si fue uno solo o si fue un equipo, desconozco completamente. A lo mejor sí fue uno solo y yo estoy diciendo una burrada, pero se requiere mucho conocimiento para poder traducir a ese nivel, Sí, 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 definitivamente sí. Yo creo que por eso ha para no sido alterar la obra. O sea, ¿no? Y enriquecerla y para que nosotros la podamos de alguna forma, no te voy a decir entender. es conocimiento médico, es conocimiento Sí, psicológico, sí, es conocimiento de alemán, de sí, español, sí, 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 no, o sea, no, no. lingüístico, o sea, no, Sí, es sí, porque increíble. aparte lo pone de una forma que siento que lo está diciendo Freud, aunque yo sé que es una traducción, o sea, sí veo su Sí, carácter en la obra, o sea, el de sí, Freud, no veo el de, o tal vez ahí se mezcla con el de nuestro amigo argentino, voy a tratar de, para la siguiente ocasión, acordarme del traductor y mencionarlo, ¿no? Porque yo creo que se lo merece, no sí. porque lo diga yo, sino por su gran trabajo, ¿no? Pues esos serían todos mis comentarios, mi estimado Jesús. No, pues de mi parte también la verdad es que no hay mucho que más agregarle.
O sea, no es poca cosa lo que vimos. No, no. Entonces, de mi parte también es todo lo que puedo Sí, no, no. comentar. Sí, es una sesión pesada, lo aclaré en un principio, no iba a aportar mucho porque más que todo era de entender, ¿no? Que aquí ya no fue Es, tanta aportación ni el contexto ya lo dimos. es que era lo que yo te decía en un principio. Las obras de Freud, sobre todo las primeras, no son tanto de interpretar ideas, o sea, es de Ujú. entender la idea. Totalmente de acuerdo Mira, contigo. dice traductor directa del alemán de José L. Echeverry. Ah, lo voy a apuntar. O sea, descargué ahorita un libro de esos y es José lo. Bueno, pues te comparto pantalla. Sí, sí, sí. Sí, porque sí hay que Digo, aplaudir el gran trabajo. este es de otro volumen, del volumen 20, pero Ajá. es el mismo traductor de todos los volúmenes. Traducción directa del alemán de José López Echeverri. No. No, increíble, eso es lo que hizo, increíble. Y también tradujo los comentarios, me imagino, de James Strachey, que son los que vienen antes de cualquier ¿cómo se llama? Obras de Freud, Escrito, ¿no? de cualquier escrito y que nos pone en contexto. Mira, o sea, por ejemplo, este Ah, es el ese es primero, James, el que menciona, nos, ¿no? Ajá. nos introductoria, hace un pequeño contexto, te va explicando más o menos qué onda, qué estaba pasando en ese momento en Freud o en su contexto, te pone más o menos para que una introducción Ah, y, entonces y anoten luego, y luego ya sigue el Freud. texto de Freud. Y así lo hacen en casi todos los textos. De hecho, hasta Sí, el final siempre dice James Stretch. sí, 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 ya te entendí. Y esas notas introductorias sí son muy valiosas porque No, bastante. te contextualiza la lectura. Hace que te metas en el tema. Ajá, sí, 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 sí. Pues a mí me sigue emocionando mucho Freud. Yo te había comentado que la intención es leer todo, esa es la osadía que queremos hacer, pero ya llegar al libro que te mencioné que era El malestar de la El cultura, maestro en la cultura. con ese sería ya llegamos a lo más grande, no sé ni en qué nivel está de la número de la Se me, lectura. se me hace que es de lo último, ¿eh? No, Es la no te penúltima obra. creas, no, no, ¿qué te crees? Que no, ¿eh? ¿Es de la mitad o algo así? Más o menos. Mira, no, sí, de los Escribió bastante. últimos, mira, son 199 es el número 199 el escrito 199 de 222 o sea, sí, es de Ya los, es del, ya es del último cuarto ya, ajá, no, pero ya llegar al malestar de la cultura sería ya, el top. ya podemos decir que hemos estrechado la Hemos mano visto con a Freud. Freud. Sí, Ya le hemos cómo no. estrechado la mano, ¿qué onda, Freud? Y fíjate que son lecturas que no son de una sola vez, o sea, No, puedes terminarte toda la obra y luego pasa un tiempo, unos meses y puedes agarrarte, a lo mejor ya no en orden, pero oye, quiero recordar esta sí, parte, sí, quiero repasar esto, o sea, son sí, lecturas que como quiera vale la pena leer. O sea, como por ejemplo, como Platón, los diálogos socráticos, una y otra vez. los puedes leer una vez y de poco te van a servir, o sea, es mejor. Pasó el tiempo, los vuelves a leer, pasa otro tiempo, los vuelves a leer, los vuelves a leer. Fíjate que Siento que la obra de Freud es algo similar, sí, yo que hay también que, hay que totalmente de acuerdo repasarla. contigo. Totalmente contigo. Esta es la primera vuelta, ¿no? Que Ujú. damos. Ya después quizás nos toque hacerla solo, como tú dices. Ahorita con Platón, ahí no estoy haciendo casi presentaciones. La dinámica es diferente porque y quiero con Platón que sea más diálogo, ¿no? Así Sí. sin llevar bueno, yo no tengo Pues una es gran que memoria. eso va a pasar también con Freud, pero más adelante. Ahorita es muy técnico todo. O sea, Sí. ya cuando se hable de cosas más jugosas, más comentables, ahora sí. Pero ahorita, si te das cuenta, las conclusiones que tenemos incluso son muy pequeñas. ¿Por qué? Porque no nos da oportunidad de llegar a una conclusión.
estamos aprendiendo tu contexto para poder opinar después. Sí, y ya por ejemplo allá no hago presentaciones porque allá sí o más bien en este mismo espacio de esta misma forma, es más el diálogo. Hay una frase que Exactamente. después te la voy a compartir que me gustó mucho, te la voy a bosquejar. Cuando está discutiendo con Protágoras, le dice em, que sean sus ideas y las de él las que se expongan. Sí. Ajá, entonces creo que sí estabas, ¿no? Cuando te la comentamos, Creo que y sí. eso me encantó. O sea, las ideas tuyas y las mías Protágoras, las que se tengan que exponer y examinar. Lo que tú dices y lo que yo digo, ¿no? Sin Y, necesidad de los y, poetas y etcétera, ¿no? Sí, sí. Y eso sirve muy bien cuando el texto nos da para eso. O sea, yo lo que veo es que estos primeros de Freud no nos dan para eso, son muy técnicos. Yo creo que O sea, sí nos... cómo le voy a Ajá. discutir que le picó la garganta, no le picó la garganta? No Eh, lo eh, puedo discutir. es que sí, sí lo podríamos hacer si fuéramos médicos, Ajá. porque ya discutiríamos, mira, hoy se ocupa Si este fue el tipo, método adecuado, si ajá, ahora se no, ocupa, si... exacto, si fuéramos médicos, si pudiésemos ahí comentar, ahora, ¿sabes qué? Aquí el método ahora es este, ¿no? Y en tal año fue tan, pero estás metido en la línea de estudio. Entonces, si es posible, nosotros no, porque no tenemos esa formación médica, y ahorita prácticamente Si alguien es médico y nos está escuchando en el únanse, internet, eres bienvenido para explicarnos estas cosas. sí, Se sí, te sí, agradecerá bastante. sí, 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 ampliarlas, ¿no? Aparte de No, explicarlas, ampliarlas, no le tengan contextualizar, miedo. sí, no, no. Y no sé qué tantos médicos le están interesados por la psicología. Ese sería un dato muy Bueno, interesante de conocer. y por Freud, sobre todo. Y por ajá, y por Freud. Sí, porque una cosa es la psicología y otra cosa es querer leer a Freud y no cualquiera le quiere entrar a Freud. No por complicado, sino porque no todos son afines a estas ideas. A estas ideas. Y por ejemplo, tú que sabes o tienes esa línea de estudio, sigue, después de Freud, en la línea de estudio seguiría Carl Gustav Jung, después, Se separaron. ajá, Entonces no sabría decirte si sigue Carl Gustav Jung, en la al línea del menos no toda pensamiento, su obra, sí algunas cosas, pero se separaron se separó. precisamente por la línea del pensamiento. O sea, Freud iba para la derecha, Jung para la izquierda, Y básicamente. Lacan En algún punto y Foucault, convergieron, Foucault sí, Lacan sí, e mm, incluso me atrevería a decir que Melanie Klein. mm. Melanie Oye, Klein es otra estudiosa también. esa no la conocemos. Oye, ¿y tú crees que estemos en condiciones después de leer a Freud de tratarle de entrar a Lacan y a... Ah, yo ¿no? encantado, yo encantadísimo. Órale. Pues lo programamos después, pero eso ya estaría, a lo mejor no toda la obra, pero sí algunos textos de ellos, ¿no? Yo encantadísimo en pasar después a Lacan, a Melanie Klein, está, no sé, Thomas Manoni, Octave Manoni, su esposo, Eric Fromm, o sea, otros estudiosos del área, que no todos tienen las mismas conclusiones, no todos tienen las mismas ideas, y eso es lo bonito de esto, que Porque, traen una línea de pensamiento similar, pero que empiezan a converger en otras esferas. y por ejemplo, yo vi de Lacan algunas cosas y parece ser que es matemático, ¿no? O tuvo una formación matemática y se metió en la psicología. Lacan le entró mucho a la lógica. Ya ves, sí, algo así, sí sabía. Entonces, pues las matemáticas son muy fuerte para él. De hecho, yo conozco estudiosos o personas que se meten a Ajá. estudiar Lacan que no tienen formación de psicología, tienen formación de matemáticos. Mira, sí, sí me gustó. Entonces, por eso tú siempre que decías, no, es que las matemáticas, y yo te decía, lee Lacan, en serio, o sea, yo siento que le puedes entender más fácil de lo que yo le entiendo, porque utiliza muchas fórmulas, a lo mejor no matemáticas, pero sí un pensamiento lógico que es más afín a las matemáticas que al pensamiento abstracto freudiano. Pero es que justamente me estoy preparando con ello para poder llegar algún Sí, momento a leerlo. Esto de Freud es, claro, digo, mi intención no es leer a Lacan, pero digo, ya con leer a Freud ya podemos por lo menos tener una referencia
para poder ver las ramas, cómo se ramificaron Exactamente. los pensamientos de Freud en la Gestalt y todo lo que existe hoy. Yo no conozco mucho de ellas, pero sé que La hay autores Gestalt. que, ajá, Por y ahí está Fritz Perls, la ah, Gestalt. ya Que ves. cabe mencionar que Fritz Perls de la Gestalt fue este, expulsado por el mismo Freud Mira, de la sociedad psicoanalítica. sí, sí, sí. Ah, Dato ajá. curioso. Del que sí quiero ahorita terminar es Platón, que bueno, no quiero terminar en el sentido de que tengo la urgencia de terminarlo, sino que una vez que termine De, Platón, a lo que sí le voy a entrar es a Schopenhauer y a Nietzsche. Con ellos me quedo. Ya los demás serán accesorios, pero esos son los tres pensadores que quiero analizar desde el punto de vista filosófico. Leer, digo, analizar, es estoy, otra cosa. sí, leer, Es que ajá. a Schopenhauer yo también le traigo ganas de leerlo un poquito más. Leí un libro de él, ya te lo había comentado, Ujú. y me gustó porque no es tan rebuscado. No. Él es duro y a la cabeza. Ujú, ujú. Entonces dije, mira, normalmente tenemos la idea de la filosofía de abstracciones tras abstracciones tras abstracciones y él, ¿qué es Sí, esto? muy claro. De hecho, él tenía, Muy claro. no he leído acerca de él, pero sí he visto algunas conferencias de forma histórica que Ujú. contextualizan a Schopenhauer y a el señor oscuro, Hegel. Mm, Entonces, sí. de hecho, ponían las clases, cuando daba clases Hegel, las daba Schopenhauer. Ahí se traía más que todo Es pique que, según yo, Schopenhauer. Schopenhauer tenía un pique con Hegel de que quería como que demostrarle que él era mejor o sabía más o algo, no sé. Pues más que sabía más, en el sentido de que Hegel, según Schopenhauer, tenía las ideas oscuras y que no Sí, era claro, y que como no era sí, claro, pues no decía nada, ¿no? Y lo que tenía exactamente. Schopenhauer es que era clarísimo, las cosas como son y sin ser tan Y, rebuscadas. y yo tengo entendido que Schopenhauer pedía las mismas horas de dar clases de Hegel para poder como que decir, Sí. mira, vienen más a mis clases, A ver mira, quién se llena yo más, ajá. sí, como que Ah, traía esa competencia y como que Hegel no lo hizo mucho realmente. no, Como que le muy hizo bien la por ti, yo segunda. déjame seguir con mi vida. Sí, aparte cuando hizo eso, Hegel ya era catedrático de la Universidad Alemana y Sí. Schopenhauer pues todavía no. Entonces estaba ganando Y un lugar, como que aspiraba a eh, ganarse ese lugar. ese lugar, ese acto es correcto. Entonces esas son las líneas de pensamiento y ¿por qué los menciono? ¿Qué tiene que ver con ahorita los estudios de Freud? Entiendo que Freud tiene derivados de esas ideas Sí. platónicas de Schopenhauer y de Nietzsche, que todavía no llegamos a Nietzsche, ¿no? O sea, A mí entiendo que, me ajá, gustaba mucho Aristóteles, pero cuando empecé a leer a Freud me di cuenta que no es que esté mal Aristóteles, claro que no, pero ajá, sí vi que es más afín a Platón y desde entonces me interesa más Platón. sí, O sí, sea, más en ese sentido de creo que le puedo sacar más provecho. sí, Obviamente sin demeritar el trabajo de Aristóteles, que también es pues es otro grandísimo, vastísimo, ¿no? Sí, es súper interesante y también te va a ayudar para entender a Freud, pero siento que es más afín a Platón. sí, es más, de hecho creo algunas pláticas de los que sí saben, yo no sé mucho, hablan de que precisamente Freud tiene ideas embebidas o las bebió de Platón, de Schopenhauer y Nietzsche. Sí, Entonces, ahí está mi interés. Bueno, eso lo sí. comento para ver si alguien se apunta a leer. Quise hacer este pequeño apéndice para que vean, o sea, un apéndice dicen que no sirve para nada. Eso, espero que esto sí sirva de que alguien se anime a acompañarnos a estas lecturas que vamos a hacer. No somos expertos, como están viendo, lo que aclaramos en un principio, y simplemente son comentarios de lecturas que vamos haciendo, ¿no? Pero sí estaría bien después de Freud ver a Lacan. Sí, Yo, vamos, sí, mira, pues ahorita ya vamos bien avanzados. La siguiente semana vamos a ver los dos breves reseñas bibliográficas. No sé cuántas páginas sean, pero me suena que como son reseñas, no han de ser tan van vastas. a ser cortas, sí. Ajá, entonces yo creo que si vamos a esta velocidad, cerca de 3 meses terminaremos la fase charconiana de Freud. Yo creo que sí. Es Ajá, que se me ve que en todos los escritos de la fase charconiana
bautizada por nosotros de esa Sí, 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 manera. no sé si esto sea correcto, pero Se me ahí hace le que llamamos. son cortos. O sea, Ajá. como que son más informes, no tanto el libro de X o de Y. Ya más adelante tendrás tus libros completos, pero siento que aquí son más como que pequeños informes, pequeñas reseñas, pues es que todavía no está haciendo su gran obra, es como que No, sí. las tareas, ¿no? Casi Ujú. casi de la escuela. Siento yo que va Pues por ahí. sí, pues, sí, o sea, su carta primera, su informe sobre sus estudios en París, pues fue la tarea de a ver qué hiciste allá y te vamos a Sí, calificar, ¿no? sí, y aquí es como que, mira, aquí está la persona, o sea, mm, siento que son como que esos informes, esas tareas que El para maestro, la presentación. su maestro, Maina, le dijo, ¿sabes qué? Necesito que me demuestres lo que estás diciendo. Le está Le dejando dijo tareas. básicamente, fundamenta tu respuesta. Sí, 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 son tareas, son las tareas de Freud. ¿Quién diría que más de 100 años después las leeríamos? Ajá. Imagínate que alguien te dijera eso, oye, ¿te acuerdas, Jorge, cuando estabas estudiando? Sí. No, esas tareas, guárdalas porque las van a leer en 100 años. Ay, no, qué No, increíble. no, hombre, o sea, Oye, pero y ¿cómo la las tarea guardaron, no? que hiciste un día antes rápido para entregarla. Pues eso fue lo que el informe, ¿no? Que lo hizo en un solo Sí, día, ¿no? En un sí, sí, lo o hizo. en 10 días, no me acuerdo, pero fue en un periodo muy cortito de tiempo. Sí, fue de rápido, 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 ya lo que sea, sí, sí, ponle, ¿cuántas palabras eran? 200, bueno, aquí ponle pleonasmos hasta llenarlo. Sí, 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 Me sí, parece sí. increíble, fantástico, Sí, superfluo. sí. Y fíjate que esto es algo muy interesante e importante lo que estamos diciendo, porque finalmente sí, obviamente tienen, pues yo creo que el grado de que tiene ahorita podemos decirle que era doctor, ¿no? Entonces son estudios de Sí, doctorado, ¿no? sí, No sé si ese sí, sí, concepto sí. existía en sus tiempos, pero yo ya veo estudios avanzados que finalmente No sé si era doctorado en sí, porque acuérdate que a todos los médicos se les dice doctor. doctor. Ujú, Entonces, no sé si fuera tal cual doctor ya con un doctorado ujú. en medicina, pero por lo menos tenía la especialidad, que Sí, no sí, es sí. poca cosa para un médico. No, no, no es nada pequeño de Freud. Bueno, tenemos que tener, bueno, de mi parte tengo que estudiar un poco más de historia, no, buscaré tiempo de a ver si me da tiempo de estudiar un poco de historia de médica, ¿no? Sí. Ajá. Pues bueno, pues yo creo que Yo aquí creo que aquí acabamos lo de dejamos, ¿no? grabar. Sí, exacto. Ajá. Sí, me parece bien ya Bueno, para... pues muchas gracias, Nautas. Nos vemos la próxima ocasión.